Cordial saludo. El tema que nos compete en esta ocasión es relaciones y funciones. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a establecer algunos conceptos como qué es una función, qué es una relación, qué es dominio, qué es un rango. Vamos a diferenciar relaciones de funciones. Entonces, los invito a que de manera muy responsable y comprometida revisemos y estudiemos este material de apoyo. Bien, el concepto de relación y de función es muy utilizado y es muy importante para las matemáticas. Mucha teoría, no solamente matemáticas, sino de otras áreas del saber y del pensamiento humano se desarrollan a partir de estos conceptos. Las relaciones son unas correspondencias que se establecen entre dos conjuntos. Al primer conjunto se le llama conjunto de salida y al segundo conjunto se le llama conjunto de llegada. Entonces es una correspondencia o un vínculo que se arma entre los elementos del conjunto de salida, que también se le denomina dominio, y los elementos del conjunto de llegada, al que se le llama rango. Toda función también es una relación, pero con unas restricciones muy particulares y muy especiales. Entonces, vamos a ahondar en estos dos conceptos por ahora, el de relación y función. Más adelante miraremos con detenimiento dominio, recorrido y rango, y sobre todo a través de ejemplos. Aquí hay unos ejemplos de relaciones que corresponden a la vida cotidiana. Entonces, primer ejemplo, en un almacén a cada artículo le corresponde un precio, entonces el conjunto de salida sería los artículos artículo por artículo, es un conjunto como tal. Y el conjunto de llegada son los diferentes precios que tiene cada artículo. Entonces ahí vemos conjunto de salida, artículos, conjunto de llegada, precios. Otro ejemplo de la vida cotidiana. Cogemos un directorio telefónico, entonces a cada nombre de cada persona le va a corresponder un número telefónico. Entonces el conjunto de salida son los nombres de las personas y el conjunto de llegada, o en este caso rango, serían los números telefónicos de estas personas. Otro ejemplo, a cada número le corresponde una segunda potencia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo coger el número 1 y lo elevo al cuadrado y me da 1. Puedo coger el 2, lo elevo al cuadrado y me da 4. Puedo coger el 3, lo elevo al cuadrado, me da 9 y así sucesivamente. ¿Quiénes son los elementos del dominio de los conjuntos de salida? 1, 2, 3. Podrían ser más si siguiera. ¿Quiénes son los elementos del conjunto de llegada o rango? El 1, el 4, el 9 y los que se dieran más si tuviera más elementos. Un último ejemplo. En este tipo de ejemplos, que a cada estudiante le corresponde un promedio de calificaciones. Entonces yo puedo tener la lista de los estudiantes de un curso determinado y su nota. Entonces, conjunto de salida o dominio, el nombre de cada estudiante. Conjunto de llegada o rango, las notas. Y cómo a cada estudiante le corresponde una nota. Entonces aquí tengo 4 ejemplos de relaciones. Aquí hay otro ejemplo en un diagrama sagital o de aplicación, también lo llaman así, donde el dominio aparecen diferentes nombres: Juan, Víctor, Byron, Carlos, Enrique, Julio, Jorge, y a cada uno le corresponde un puntaje, unas calificaciones. Entonces a Juan le corresponde el 16,4, a Víctor y a Byron 18,2, a Carlos 16,9, a Enrique 18,9, a Julio 12,2, a Jorge 17,3. Entonces los elementos del conjunto de salida dominio son los nombres, desde Juan hasta Jorge. Y los elementos o recorrido rango son las notas o los puntajes, desde el 16,4 hasta el 17,3. Este es un ejemplo de una relación porque están los elementos de un conjunto relacionados con los elementos en una correspondencia con los elementos de otro conjunto. Y están representados a través de lo que uno llama un diagrama sagital, un diagrama de Venn o de una aplicación. Formas de representar una relación o una función. Más adelante especificaré qué es una función, pero toda relación es una función. Entonces, puede ser a través de pares ordenados, como aparece ahí el 4,4, el menos 1,3 o el 0,-5. A través de una tabla de valores, tengo la misma información.
A los del conjunto de salida, que sería el 4, el menos 1 y el 0, los represento con la letra X. A los del conjunto de llegada, con la letra Y, cuyos elementos son 4, 3, menos 5. También puedo tener la representación de esta relación a través del plano cartesiano, donde puedo ubicar los puntos. El primer punto estaría en el primer cuadrante, el segundo punto estaría en el segundo cuadrante y el tercer punto estaría sobre el eje Y en la parte de abajo. Y el diagrama sagital, que ya lo hemos visto con la correspondencia, pues se hace a través de las flechas. Bien, entonces ya aquí vamos a empezar a definir qué es una función. Entonces una función es una correspondencia o una relación, pero que cumple con unos requisitos especiales. Entonces es una correspondencia entre conjuntos que se produce cuando cada uno de los elementos del conjunto de salida está relacionado, vinculado con un solo elemento del conjunto de llegada. Esto es súper clave. Entonces los elementos del primer conjunto es lo que llamamos dominio y los elementos del segundo conjunto es lo que llamamos rango. Ejemplo, entonces si un árbol crece 20 centímetros cada año, así que la altura del árbol está relacionada con en relación con la función. Entonces, como estamos hablando ya de una función, entonces hay dos variables, una que es la altura del árbol y otra la edad del árbol. A la edad la vamos a llamar por ahora edad, pero debería ser la letra X, y se dice que por cada año el árbol crece 20 centímetros. Entonces podemos pensar que a los 10 años f de 10 igual a 200 centímetros, el árbol mediría 200 centímetros. ¿Cómo se lee eso? F de 10 igual a 200 centímetros. ¿Cómo se interpreta? Que el árbol a los 10 años está midiendo 200 centímetros. Aquí tenemos al lado derecho algunos ejemplos de lo que se podría considerar función y de lo que podríamos considerar relaciones que no alcanzan a ser funciones. Entonces, donde aparece 4 menos 1, 0, 4, 3, menos 5, ¿por qué es una función? Porque cada uno de los elementos del conjunto de salida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada y a todos les corresponde. Entonces 4 tiene una pareja o imagen, también se llama así, que es 4, menos 1 tiene una única pareja, que es 3, o imagen, que es 3. 0 tiene una pareja o imagen, que es menos 5. Obsérvese que del conjunto de salida, ninguno se ha quedado sin pareja. Eso es súper clave. Y cada uno de ellos tiene una única pareja. Al lado derecho de este ejemplo, tenemos un diagrama sagital donde nos dicen no es función. Y vamos a mirar por qué no es función. Porque a pesar de que menos 2 tiene pareja, menos 1 tiene pareja, 0 tiene pareja o imagen, hay un vínculo con algún elemento del conjunto de llegada, pasa que el 0 encontró dos parejas. Miren que el 0 está vinculado al 3 y vinculado al 4. Y eso no debe pasar en una función. Este es un ejemplo de relación porque están vinculados, hay una correspondencia de los elementos de un conjunto de salida con los elementos de un conjunto de llegada, pero no es función porque no se cumple la condición de que esa relación de cada elemento del conjunto de salida tenga un solo elemento en el conjunto de llegada. El 0 nos daña, por decirlo de alguna manera, esa idea. Entonces, es una relación que no alcanza a ser función. Miremos los ejemplos de abajo. Entonces, vemos que la primera parte son función, si es una función. 1 está relacionado con 2, 2 con 4, 3 con 6. No importa que 7 haya quedado solo, porque es del conjunto de salida. Lo importante es que del conjunto de llegada, lo importante es que del conjunto de salida todos tengan pareja. No importa que los del conjunto de llegada, algunos se queden sin pareja, como es en este caso el 7. Miremos aquí el último diagrama sagital. Tenemos el 1 vinculado con el 2 y el 4 vinculado con el 2 y con el 3. Esos serían ejemplos de funciones. Ese es un ejemplo de función. ¿Por qué? Porque 2 tiene una sola pareja que es 4.
y 3 tiene una sola pareja que es 4. No importa que 4 sea pareja de dos elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles, cuando es función, cuando no es función. Bueno, aquí tenemos más ejemplos para determinar si se tratan de funciones o no. Entonces miremos en el ejemplo 1 la función f y la función g. Porque la función f es una relación que es función. Porque 1, 2, 3 tienen pareja y tienen una única pareja. El 1 con el 2 con el 4 y el 3 con el 6. ¿Por qué son relaciones? Porque son la correspondencia o el vínculo de los elementos de un conjunto y de otro. ¿Y por qué es función? Porque se están cumpliendo las dos condiciones fundamentales. Que todos los elementos del conjunto de salida o dominio tengan pareja o imagen o vínculo con un único elemento del conjunto de llegada o rango. ¿Por qué g, la función g, yo le pongo nombres de esa manera a las funciones o a las relaciones, porque esta no alcanza a ser una función, es una relación, pero no es función? ¿Qué es lo que falla? Miren que a pesar de que 1, 3 y 2 tienen pareja, sería una primera condición que uno diría se cumplió, pero resulta que la segunda condición de que haya un solo elemento para cada, una sola pareja para cada elemento, no se cumple, porque miren que el 3 está relacionado o vinculado con el A y el 3 está vinculado con el N. Entonces ya al no satisfacerse esa condición, pues G la definimos como una relación que no es función. Bien, nos vamos para el ejemplo 2. Observen que en el ejemplo 2 G es una función. No importa que A, B, C y D, que están en el conjunto de salida, tengan como pareja la misma, que en este caso es el número 3. Lo importante es que cada uno está vinculado solamente con el 3. Miren que A solamente está con el 3, B solamente con el 3, C con el 3 y D con el 3. El análisis siempre recae sobre el conjunto de salida. A esto lo que en matemáticas llamamos función constante, porque todos los elementos van hacia un único valor del conjunto de llegada. F, en el caso del ejemplo 2. ¿Por qué no es función? Porque resulta que el 2 tiene dos parejas, está relacionado con el 4 y con el 2. Ojo, porque aquí es importante tener en cuenta los siguientes detalles. En el ejemplo 1, el conjunto de salida se llama A, el conjunto de llegada se llama B para la función f. Para la función g, el conjunto de salida se llama x y para la función g, el conjunto de llegada se llama y. En el ejemplo 2, para la función g, el conjunto de salida se llama a y el conjunto de llegada se llama b. Y para la función f, el conjunto de salida se llama m y el conjunto de llegada se llama n. Conclusión, revisar con mucha atención qué condiciones no se cumplen si es que sospechamos que no es una función. Bien, entonces aquí tenemos representadas tres situaciones, una con parejas ordenadas, el otro con diagrama de aplicación o sagital y otro con tabla de valores. Observemos que en los que están con parejas ordenadas sí se trata de una función, porque el 2 solamente está con el 4, el 3 está solamente con el 1, el 5 está solamente con el 2, el menos 1 está solamente con el menos 2, suponiendo que los elementos del conjunto de salida solamente son 2, 3, 5, menos 1. Bien, en el diagrama sagital, ¿por qué se trata de una función? Porque tanto el 0 como el menos 3, como el 2, como el 3 tienen pareja. Súper clave eso, deben tener pareja. Y esa pareja es una sola. Entonces observen cómo el 0 solamente está relacionado con el 4, el menos 3 con 2, el 2 con menos 4 y el 3 con menos 4. Recuerden, no importa que un elemento del conjunto de llegada sea pareja de varios elementos del conjunto de salida. Lo importante es que los elementos del conjunto de salida sí tengan una sola pareja. Revisemos la tabla de valores. ¿Por qué no es una función? Porque 2 está relacionado con 2, observen en la columna de la X, 2 en su respectiva pareja Y tiene a 2 y también tiene a 4. Entonces ahí, digamos, se nos desbarata, por decirlo de una manera coloquial, el concepto de función. Revisemos al lado derecho de sus pantallas.
unas gráficas, porque recuerden que las relaciones y funciones también pueden ser representadas de una manera de gráfica. Entonces, observen por qué la primera que vemos allí no es una función. Yo tengo la gráfica, esa curva que aparece allí, y cuando trazo una recta vertical paralela al eje Y, observen, hay dos puntos que están cortándose. Hay dos X, observen que hay como dos X ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para un valor sobre el eje X, que siempre estará representando el dominio o el conjunto de salida, encuentro dos parejas, dos imágenes, una por encima del eje X y la otra por encima del eje Y, perdón, del mismo eje X. Entonces, por favor, esta idea también es fundamental. El eje X siempre representa el dominio o el conjunto de salida y el eje Y siempre representa el rango o conjunto de llegada. Observemos la gráfica de la mitad. Porque si es una función, esa línea recta paralela al eje X. Porque cuando vuelve y juega, trazo una recta vertical paralela al eje Y, solamente se corta en un punto, en donde aparece esa X allí cortándose, esa línea punteada con la recta que aparece allí. ¿Qué quiere decir eso? Que para un valor de X solamente hay una pareja en Y que está por encima de ese eje X. ¿Por qué la última gráfica que aparece allí no es una función? Entonces vuelve y juega. Tengo mi gráfica en color azul. Trazo una línea punteada roja vertical paralela al eje Y noto cómo esa línea vertical corta la gráfica en azul en dos puntos. Al cortarla en dos puntos quiere decir que para una X se encuentra una Y por encima del eje X y una otra Y por debajo del eje X. Importante revisar muy bien esta información para que nos quede bien clara. Todo el tiempo he hablado de dominio, recorrido, rango y no hemos sabido realmente de qué se trata, pero ya tenemos algunas ideas. Sin embargo, pues vamos a mirar algunos conceptos previos. Entonces, ¿qué es un par ordenado? Son dos elementos que están en los paréntesis redondos, como aparecen allí, que deben ser en orden. Entonces, por ejemplo, tengo 7,1. 7 es un elemento del conjunto de salida y 1 es un elemento del conjunto de llegada. Segundo ejemplo, La Paz, Bolivia. Entonces, La Paz es un elemento del conjunto de salida, capitales, y Bolivia es un elemento del conjunto de llegada a países. Son ordenadas porque el orden debe respetarse. Entonces, conjuntos de elementos que tienen un criterio de ordenación. Por ejemplo, el 12 de agosto lo asocié con 12,8. 12 porque es el día y 8 porque es el mes. 31 de marzo, 31 porque es el día y 3 porque es el mes. Importantísimo, el orden aquí es súper clave. Si a mí me dicen que va primero el día, pues debo anotar el día. Si me dicen que va primero, va después el mes, pues anoto después el mes. Nótese que el lenguaje es muy específico. Son paréntesis redondos, no son corchetes. Y el orden, vuelvo a repetir, importantísimo, es muy importante. Aquí al lado derecho, ustedes pueden notar cómo tenemos, digamos, esta información ya ubicada en un plano cartesiano. Entonces hablamos de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el eje horizontal donde están las X o conjunto de salida, recuerden que ya lo dije, las llamamos las abscisas. Y en el eje Y, que son los elementos del conjunto de llegada, son las que llamamos ordenadas. Y donde está 0, 0 es lo que llamamos el origen. Siempre va primero el valor de X y luego el valor de Y. Es decir, primero va la abscisa y luego va la ordenada. Bueno, recapitulemos algunas ideas antes de ir a los conceptos de dominio y de rango, que pues igual ya ustedes tienen que tener una idea a estas alturas un poco clara de lo que se está hablando. Entonces, elementos de una relación, un conjunto de partida, un conjunto de llegada,
preimágenes, que solo son los elementos de partida que tienen correspondencia con elementos del conjunto de llegada. Las imágenes, solo aquellos elementos del conjunto de llegada que le corresponde a las preimágenes. Dominio de la función, que lo vamos a llamar D, que es un conjunto formado por las preimágenes. Rango recorrido de la relación o conjunto formado por las imágenes. Grafo de la función, conjunto de todos los pares ordenados de la relación, lo que acabamos de hablar de las abscisas de ordenadas. Los elementos de una relación también son los elementos de una función. Tenerlo presente porque toda función es una relación. No toda relación es una función. Bien, entonces ahora sí, conceptualicemos qué es el dominio. Entonces el dominio de una relación R es el conjunto de las primeras componentes o abscisas de los pares ordenados de la relación, o sea, los X, los que tenemos sobre el eje X. Y se simboliza como ustedes allí lo pueden ver. Entonces una relación va del conjunto A al conjunto B y el dominio de esa relación son los elementos del conjunto A o de salida que encuentran una pareja en el conjunto B. ¿Qué es el recorrido de una relación? Es el conjunto de las ordenadas, de los pares ordenados de la relación. Eso lo vimos ya sobre el plano cartesiano. ¿Cómo se simboliza? R de recorrido de rango, que va del conjunto A, salida, o al conjunto B, llegada. Y está compuesto este recorrido de rango por los elementos Y del conjunto de llegada, que se convirtieron en la pareja de algún elemento X del conjunto de salida. Entonces, son conceptos que hay que tener muy presente, se deben estudiar de manera muy juiciosa para poder irlos adaptando. Bueno, veamos algunos ejemplos porque estos conceptos se ven mejor con ejemplos. Entonces, yo tengo la relación formada por las parejas ordenadas 2, 3, 5, 7, 1, menos 1, 3, 4. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta relación que yo llamé R? Los elementos primeros de cada una de las parejas, es decir, el 2, el 5, el 1 y el 3, que obviamente pertenecen al conjunto de salida y que están representados por la letra X y que yo los podría ubicar sobre el eje X o el eje horizontal en el plano cartesiano. Tengo una relación llamada S, José, formada por las parejas José María, Sebastián Elena, Romeo Julieta. Entonces el dominio de esta relación S son los primeros elementos, José, Sebastián y Romeo. Tengo otra relación representada en un diagrama sagital, conjunto de salida. 0 está con la letra A, el 1 con la letra B y el 2 con la letra A y la letra D. Observen que el dominio de esta función son los elementos del conjunto de salida A que tienen pareja, es decir, 0, 1 y 2. El 3, como no tiene elemento vinculado en el conjunto B, no hace parte del dominio, luego no puede aparecer como parte de la respuesta. Bien, esos son los dominios. Ahora sobre los mismos ejemplos, sobre las mismas relaciones, miremos los rangos. Entonces, el rango recorrido de la relación R son los elementos Y de las parejas ordenadas, o sea, el 3, el 7, el menos 1 y el 4. En la relación S son las parejas ordenadas, es decir, María, Elena y Julieta. Ese sería el recorrido o rango de la función. Y en el último del diagrama sagital, el recorrido sería la A, la B y la D, porque son las letras que son imágenes de los elementos del conjunto dominio. C no es parte del recorrido ni del rango, así como como 3 no fue parte del dominio. Bien, en este punto voy a especificar diferentes maneras de representar una función. Una función puede ser representada a través de una ecuación, por eso allí aparece y igual a x al cuadrado menos x, donde x pertenece al conjunto de los números reales, quiere decir que nuestro conjunto de salida o dominio es el conjunto de los números reales. Tengo una tabla de valores
donde las variables aquí se llaman m y n, ya no es x y y, pero pues realmente no importa el nombre de la variable, lo que pasa es que ustedes ya lo saben, x y y es lo más usado. Entonces tengo como valores 1, 2, 3 y para m, y para n 1, 8 y 27. Yo podría descubrir entre comillas de qué se trata la función. Si yo a 1 lo elevo al cubo, pues me queda 1 al cubo igual a 1. Si yo 2 lo elevo al cubo, me da 2 por 2, 4 por 2, 8. Si yo a 3 lo elevo al cubo, me da 3 por 3, 9 por 3, 27. Yo podía esa tabla de valores reescribirla como una ecuación y igual a x al cubo, o como f de x igual a, perdón, f de m igual a x al cubo. También puedo representarlo como un conjunto de pares ordenados. Entonces tengo las parejas ordenadas 1,1, 2,3, 3,27. Estas parejas salen obtenidas de la tabla de valores anterior. Y tengo la gráfica que me está representando esta ecuación, que es x al cuadrado menos x. La ven allá abajo, es una función cuadrática. Ya de alguna manera se había ilustrado la prueba vertical para determinar si una función efectivamente es una función. Entonces la línea roja que aparece allí es una línea vertical paralela al eje y, que solamente corta la gráfica en azul en un punto. Entonces esa es nuestra prueba vertical para determinar que efectivamente se trata de una función. Bien, más gráficas para aplicarle la prueba a la línea vertical. Entonces, las que son funciones, la primera que encuentro allí, esta línea recta que pasa por el origen, efectivamente se trata de una función porque la recta solo la corta en un punto. Lo mismo con esta parábola que abre hacia abajo, también se trata de una función porque la recta solamente la corta en un punto. En los ejemplos donde no son funciones, observen cómo la recta corta en dos puntos cada una de las gráficas que aparecen allí. Bien, entonces ya vamos a seguir profundizando en el concepto de función. Entonces, ¿qué es una función real de variable real? Es una función cuyo conjunto de salida es el conjunto de los números reales o un subconjunto de los números reales. Y el conjunto de llegada es el conjunto de los números reales o un subconjunto de los números reales. Entonces, para que tengamos en cuenta esta definición, porque es el trabajo pues, que ya nos compete de aquí en adelante. ¿Cómo calculo el valor de una función? Entonces, por ejemplo, si yo tengo y igual a 5x más 4, planteada como una ecuación, pero que ustedes saben que yo puedo escribir f de x igual a 5x más 4 y nos da lo mismo. Si yo quiero calcular el valor de la función en x igual a 6, pues simplemente donde esté x yo reemplazo. Entonces, 5, ya no x, sino 5 por 6, más 4 da 5 por 6, 30, más 4, 34. Eso es calcular el valor de una función en un punto. Abajo tenemos más ejemplos. Por ejemplo, en donde dice f de x igual a x al cuadrado menos x más 1. Si yo quiero calcular el valor de la función en 1, pues simplemente reemplazo el 1 donde está la x, entonces queda 1 al cuadrado 1 menos x, o sea, menos 1 más 1, y la respuesta final es 1. Entonces, el valor de la función para x igual a 1 es y igual a 1. Bien, aquí tenemos tres funciones, ejemplo de funciones reales con variable real. F de x igual a x sobre x menos 5, f de x igual a raíz cuadrada de 2 menos 5x, f de x igual a 8 sobre raíz cuadrada de x menos 3. Entonces, estas son tres funciones de variable real, reales de variable real. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Cómo se calcula el dominio de una función, que más adelante pues ampliaremos mucho más este tema, ya con gráficas, ya con rangos, con análisis mucho más completos, con clasificación de funciones. Por ahora pues solamente vamos a mirar esta parte de manera muy sencilla. Entonces recuerden que cuando yo tengo una fracción, el denominador nunca nos debe dar 0. Entonces, por eso es que yo planteo x menos 5 diferente de 0. ¿Cuándo esa expresión es igual a 0? Cuando x vale 5. Quiere decir que del dominio yo debo especificar que
el dominio de la función es cualquier número real excepto el 5. Por eso aparece allí D de dominio de f igual a, abro corchetes porque es un conjunto, el conjunto de los números reales, o sea, x pertenece a los reales, excepto x igual a 5 o x debe ser diferente a 5. Este es el dominio de la función para este primer caso. El segundo ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de 2 menos 5x. Recuerden que yo no puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo, entonces yo lo planteo como una inecuación. Observen cómo aquí los temas ya se empiezan a juntar. Entonces 2 menos 5x mayor o igual que 0, porque recuerden, no puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo, entonces me toca plantearlo como una inecuación, de tal manera que esa expresión quede positiva. Y empiezo a despejar, entonces pasa a restar el menos 2, pasa a medir el menos 5, cambia el sentido de la desigualdad, y si nosotros somos rigurosos, pues ahí debía haber escrito el intervalo menos infinito, coma 2,5 cerrado, 2,5 no, 2 quintos cerrado. Pero lo escribí más bien como un conjunto, entonces dominio de la función es todos los números reales tales que x es menor o igual que 2 quintos, pero recuerden que ese x menor o igual que 2 quintos es el intervalo menos infinito, 2 quintos cerrado. Y el último ejemplo es 8 sobre raíz cuadrada de x menos 3, entonces aquí hay dos condiciones especiales, x menos 3 debe ser mayor que 0 y no puede ser 0. Entonces si yo despejo, paso 3 a sumar y queda x mayor que 3. Ese es el intervalo 3, infinito. Entonces para que recordemos que aquí ya podemos empatar e integrar los temas que se han visto. Pero lo he escrito simplemente como un conjunto. El dominio de esta función es igual a corchete x que pertenece a todos los reales donde x es mayor que 3, cierro corchete. Entonces estos son 3 ejemplos de funciones a los que se les ha calculado el dominio. Por ahora hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por la atención, por el compromiso, por la responsabilidad. Gracias a aquellos que hicieron posible la elaboración de este material de apoyo. Los invito a ser muy juiciosos con todos los temas que hemos venido trabajando, porque como siempre en matemáticas todos los temas se integran y en algún momento se unen unos con otros. Entonces este fue un tema donde ya empezamos a darnos cuenta que se va a empezar a integrar con inecuaciones y con intervalos. El siguiente tema que viene, pues ya tiene que ver con todo el análisis de funciones, tipos de funciones. Es un trabajo bastante largo y a cada función vamos a analizarle dominio, rango, gráficas y una serie de conceptos anexos, pues que vendrán más adelante. Entonces, éxitos. Recuerden que el éxito es el esfuerzo de cada día.